Este segundo bloque escucharemos las palabras de la máster Meryl María Arias Quirós, quien nos hablará del rol estratégico de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en el contexto del área de conservación central. Adelante. Yo puedo pasarme sola. Muy buenos días a todos y todas las distinguidas personas que nos acompañan en esta celebración de los 50 años de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Me siento sumamente honrada de estar aquí. Disculpen el retraso, pensaron que me había dado a la fuga, ¿verdad? Me corresponde hablarles un poquito sobre el rol estratégico de esta Reserva Biológica en el contexto del área de conservación central. A ver, vamos a ver algunos conceptos básicos porque veo que tenemos una audiencia bastante variada. Todos tenemos claro primero, ¿qué es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación? Todos hemos escuchado hablar del SINAC, me imagino, no es Canal 13. Todos tenemos claro qué hace el SINAC. Bueno, les cuento rápidamente. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación es una dependencia del Ministerio de Ambiente que fue creada mediante la Ley de Biodiversidad y tiene 4 competencias fundamentales. En lo que son los recursos forestales, lo que es la vida silvestre, las áreas silvestres protegidas y las cuencas hidrográficas. Y divide al país en 11 áreas de conservación, que básicamente es una división administrativa, son como grandes provincias de la conservación en esos 4 temas que les mencioné, para distribuir las responsabilidades de una manera, si se quiere, un poco más ágil, porque imagínense una persona poniendo una denuncia en OSA y gente de Guanacaste trasladándose hasta OSA a ver esa denuncia. Entonces al final nos dividieron en estas 11 áreas de conservación para distribuir esa responsabilidad. Aquí entonces, si ustedes ven, y me interesa que vean ese mapita, somos 11 áreas de conservación y que las ubiquen espacialmente. Les voy a dar un momento para que lo vean bien, porque más adelante vamos a hablar un poquito y es importante que analicen la ubicación espacial de esas áreas de conservación. ¿Ya lo vieron bien? Sí. Avanzamos. Por ejemplo, el área de conservación OSA, si vieron bien el mapa, ¿dónde queda el área de conservación OSA? ¿A dónde? Díganlo con alegría. Gracias, en el sector sur de Costa Rica. Y me imagino que han oído hablar de la península de Osa. Cuando hablamos de Osa, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Jaguar, dijo alguien por ahí. ¿Qué más? Corcovado. Hay cosas que son como la insignia de los lugares que vamos a ir viendo. Ustedes piensan en Osa, piensan en Corcovado, piensan en jaguares, piensan en esa tierra salvaje, en esos mares. Y si hablamos de ACG, ¿que quedan dónde? Área de Conservación Guanacaste. En Guanacaste, sí. ¿Y qué piensan cuando ven ACG? Santa Rosa, muy bien. Vean las cosas que tenemos en el inconsciente colectivo. Bueno, Roca Bruja, todos hemos ido a mencionar la Roca Bruja, Santa Rosa, el Bosque Seco, Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, ese bosque seco. Y si pensamos en Amistad Caribe, Caribe Sur, Manzanillo, más ahora que salen las noticias cada 15 días. En Cahuita, sí, es esa piedrita famosa donde todo el mundo se va a tomar la foto en el Caribe Sur. Y si pensamos en la Amistad Pacífico, ¿saben dónde queda Amistad Pacífico? Ahí por el sector donde está Buenos Aires, donde está Pérez Celedón, dándoles esa pista. Cuando hablamos de área de conservación, Amistad Pacífico, ¿en qué piensan? Qué increíble lo que es el inconsciente colectivo, estos es los crestones, ¿verdad? Pero si escuchan del área de conservación central, ¿en qué piensan? No se vale, está sesgado. Muy bien, en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, ¿en qué más piensan cuando oyen área de conservación central? ¿Dónde está ubicada? Pues aquí hay demasiado sesgo. Yo pienso a veces en empresas. El área de conservación central, vamos a conocerla un poquito. Bueno, es la segunda más grande del país, 17% del territorio nacional. Es la más densamente poblada del país, 60% de los costarricenses y algunos
no costarricenses, una buena mayoría viven ahí. Tenemos 9 oficinas subregionales. Las oficinas subregionales son las que ven todo lo que son permisos forestales, vía silvestre. Y cuando hablamos de ACC, estos números, no voy a entrar demasiado, pero piensen en volumen. Porque donde hay más personas, hay más retos, hay más trámites. Entonces, a nivel de trámites es una de las más voluminosas del país. Tenemos la mayor cantidad de áreas silvestres protegidas, recientemente creada el primer parque natural urbano del país, el Simón Bolívar. Tenemos 32 áreas silvestres protegidas, entre ellas la hoy homenajeada Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Tenemos 12 corredores biológicos, de esos 2 se encuentran en este territorio, 2 rurales. En total tenemos 5 corredores rurales y 7 interurbanos, que eso es algo muy especial de ACC. Es la única área de conservación que tiene esa figura de corredores biológicos interurbanos. Además tenemos la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, tenemos un pedacito de la Reserva de Biosfera La Amistad, y hay un punto en el que convergen la Amistad, Cordillera Volcánica Central y la Reserva de Biosfera Sabegre. Y en la zona norte coincidimos con la Reserva de Biosfera Agua y Paz. Entonces somos un terreno de muchas coincidencias con denominaciones internacionales como reservas de biosfera, y tenemos incluso un sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es el Reservas de la Cordillera de Talamanca, del cual es parte el Parque Nacional Tapantí, que es una de nuestras áreas silvestres protegidas. Ese mapita que les estoy mostrando ahora es el mapa de corredores biológicos nuestro. Entonces, si ustedes pudieran describir en una palabra, escojan una palabra para el área de conservación central, ¿con cuál palabra se casan? Yo sé mi palabra, pero no se vale. Volumen. ACC es un área de conservación muy voluminosa, muy diversa. Cada área de conservación tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero tal vez el componente urbano nuestro es el que nos da como un sello bastante diferenciador. Este es nuestro mapa de áreas silvestres protegidas, y acá está la homenajeada del día de hoy, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Vean el terreno que abarca el área de conservación central, desde occidente hasta oriente, y quién diría, estas son nuestras oficinas subregionales, esta es nuestra principal reserva de biosfera, ya les conté que tenemos un pedacito de otra y coinciden las demás. Y esta es información sobre nuestro sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad. ¿Quién diría que, vamos a ver, esto de las áreas de conservación es una división administrativa, pero para mí es bastante, yo ayer me ponía a filosofar y yo diría, ¿quién diría que en el área de conservación más urbana del país tenemos el privilegio de tener un tesoro del reservo genético del país, del acervo genético del país, que es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes? ¿Sí me entienden como la paradoja de en un lugar tan urbano, tan densamente poblado, tenemos un tesoro que fue creado con la visión de solo, por el tipo de categoría de manejo, conservar y generar conocimiento? Vamos a ver, tenemos ese privilegio, por dicha. En el contexto nacional, bueno, Costa Rica tiene 9 reservas biológicas. La más grande, la Reserva Itoy Cerere, luego sigue la nuestra, Alberto Manuel Brenes, pero en Costa Rica hay un poquito más de 33,000 hectáreas cubiertas de esta categoría de manejo, de reservas biológicas. De esas 33,000 hectáreas, casi 24% los cubre la homenajeada de hoy, la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. En un país tan chiquitito, tomar la decisión de que, bueno, primero de que tengamos 150 y resto de áreas protegidas y que de esas 9 sean solo para la conservación y para la investigación, demuestra una visión y un compromiso del país por aportar a las futuras generaciones, robándole las palabras muy bonitas del vicerrector, de pagar esa deuda que ya tenemos con las futuras generaciones, de tener ese pedacito solo para conservar y para aprender de él, y ahorita vamos a ver otras cosas. Y tenemos además el privilegio de que sea el segundo de este tipo de área silvestre protegida más grande de nuestro país. Porque vean que tenemos algunas bastante chiquititas, no por eso menos importantes, pero
el área que abarca la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, o sea, hay que sentirse muy privilegiado porque gracias a la legislación costarricense está cumpliendo las funciones que está cumpliendo y hay bosques en Costa Rica que están cumpliendo otras funciones. Entonces, tener ese territorio para esos fines es todo un privilegio. Pero pensemos, ahorita cuando les hablé del área de conservación central, pensemos un poco un área de conservación tan heterogénea, con tanta población urbana, con tanto concreto, pero a la vez con tanta biodiversidad. ¿Cuál es el rol de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en nuestro contexto? Yo usaría, para mí, 3 palabras claves: compartido o compartida, modelo y voluntad. Y voy a detenerme un momentito en la palabra voluntad porque todo lo que sucede en esta reserva biológica, y no solo esta reserva biológica, yo siempre digo que todo lo que sucede en el mundo depende de personas, absolutamente, hasta en el Pentágono por allá, depende de cómo el tomador de decisiones amaneció ese día. Todo depende absolutamente de personas. Eso es todo un debate, pero todo lo que sucede en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes también depende muchísimo de la voluntad de personas. Por ejemplo, la Reserva Biológica representa un tesoro de acervo genético e intelectual. Yo me puse a curiosear en un buscador al que todo el mundo tiene acceso, Google académico que conste, y puse Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y me salían, cuando dejé de dar next, ya me aburrí, encontré 50 páginas diferentes que en alguna forma mencionaban la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Algunas con investigación que se ha hecho aquí, trabajos aquí, y otras que lo utilizaban de referencia. En 50 años, sabemos que desde el inicio no era reserva biológica, pero en 50 años de estar operando, ustedes se imaginan la cantidad de conocimiento que ha generado la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, que dicho sea de paso, es parte de la zona núcleo de nuestra Reserva Cordillera Volcánica Central. Y una de las 3 funciones clave de toda reserva de biosfera es el apoyo logístico, que es la investigación y la capacitación. Ustedes se imaginan el aporte que esta reserva le ha dado a nuestra reserva de biosfera para cumplir con sus funciones. Es difícil de calcular, ¿verdad?, lo que ha aportado en esta cantidad de tiempo. Todas las fotos, gracias a los compañeros de la UCR que facilitaron algunas, otras al compañero Manuel, respetando los créditos. La reserva biológica para mí es un modelo de gestión compartida y voy a hacer un recorrido rápido porque ese tema lo van a ver ahorita, pero bueno. La reserva, el SINAC y la UCR están casados en esta reserva biológica. Matrimonio para mí indisoluble porque nos cobija una ley que a menos que él se reforme a través de otra ley, seguiremos ahí. Y me parece que ha sido un matrimonio, pues, insisto, dependiente de la voluntad de personas y bastante exitoso, con sus retos y todo, pero la reserva biológica siempre ha estado relacionada con la Universidad de Costa Rica. En 1968, cuando se crea la Universidad de Costa Rica, desde ahí me parece que ya hay una visión de cómo se quieren usar esos territorios, ¿verdad? En el 75 se crea la Reserva Forestal San Ramón, ¿verdad? En el 91 pasa a ser zona protectora, también es un ejemplo de evolución de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica. Y está en amarillito porque es cuando la declaran reserva biológica en 1993, pero por iniciativa de la sección de biología de la UCR. Entonces, ha sido un matrimonio sumamente importante, como todos los matrimonios con sus altos y bajos, pero yo diría que demasiado exitoso. Y fue la visión de la Universidad de Costa Rica, porque el César lo que es del César, la que nos permite disfrutar de este acervo genético intelectual. En el 2001 se firma el primer convenio entre UCR y MINAE. Para mí un hito histórico de esta relación es el tema de la orden sanitaria, que también es un elemento que nos demuestra cómo dependemos de la voluntad de personas, porque ha habido una voluntad entre instituciones de sacar adelante esta tarea, que si no existiera ese compromiso, no podríamos ir avanzando en este tema. Y en el 2021 se firma el segundo convenio entre ambas instituciones. Es un ejemplo para mí extraordinario de lo que es la gestión compartida y les pongo
ahorita que tenemos el primer parque natural urbano del país, estamos a punto de firmar un convenio con la Municipalidad de San José y para mí, aunque son categorías de manejo diferentes, un ejemplo a seguir es la relación que se ha tenido con la Universidad de Costa Rica para la gestión compartida de un área silvestre protegida. Entonces, este tema a mí me parece que es un modelo que se puede replicar y posiblemente ya se haya estudiado para otras partes. También es un modelo de trabajo colaborativo entre áreas protegidas y oficinas. Y para mí eso es importante porque en mi visión del área de conservación central, yo siempre le digo a los compañeros, hasta que los tengo mareados, tienen que trabajar juntos. Las oficinas y las áreas protegidas somos de los mismos. Yo quisiera que todas las oficinas y las áreas protegidas cercanas trabajaran como trabaja la oficina de San Ramón con la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. O sea, y de hecho he traído a las demás a que vean, así se trabaja y no es por pasarles la brocha, como decimos en Tico. Es un ejemplo de gestión compartida entre diferentes unidades funcionales del SINAC, que eso cuesta muchísimo y eso también depende de la voluntad de personas. También de posicionamiento de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central. Con el permiso del compañero Jorge Alonso, estas son unas capturitas de pantalla de información que siempre nos comparte en un chat de reservas de biosfera el compañero Jorge Alonso. Si hay una unidad funcional del ACC que tiene así metido por todo el cuerpo el tema de reserva de biosfera y que trata de impulsarlo a nivel nacional, es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Es un ejemplo sumamente importante de esta denominación. También es un ejemplo de un modelo de convivencia sana entre los productores y felinos. Ahora bien, que eso también es producto de esa relación entre unidades funcionales, pero habrá gente que dice, ¿y qué anda haciendo una reserva biológica que se dedica a la investigación y a la conservación hablando con productores? Pero si no vemos hacia afuera, lo que estamos estudiando y lo que estamos protegiendo en la reserva biológica puede ser que no persista. Y gracias al compromiso de los compañeros de la reserva biológica y también de la oficina, ese refugio que es la reserva biológica puede contar con esa biodiversidad, espero yo, en el largo plazo, porque si no vemos hacia afuera, las áreas protegidas no somos, una época en que eran islas y eso no funciona. Y la reserva biológica ha sido un modelo de convivencia sana entre productores y felinos gracias a ese compromiso de los funcionarios por ver hacia afuera también y con el apoyo de las universidades y otras organizaciones. También un modelo de promoción de la conectividad, porque si ustedes ven acá está la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y estos son los corredores biológicos, Paso de las Nubes y Montes del Aguacate, y ese esfuerzo de los compañeros también de la Reserva Biológica y de la oficina, y vuelvo a la Reserva Biológica, de ver hacia afuera, hace que efectivamente haya una conectividad y un flujo genético que garantiza la calidad de la biodiversidad dentro de la misma reserva biológica. Entonces también es un modelo en esa promoción de la conectividad. También es un ejemplo de la consolidación del patrimonio natural del Estado. El 80% de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes hoy le pertenece al Estado. Yo les contaba, ¿verdad?, que son más de 33,000 hectáreas en reservas biológicas. Este tema, ese esfuerzo de consolidar el patrimonio de esta área silvestre protegida, eso no pasa en todo el país. En ese sentido, y eso llevó un proceso larguísimo, un esfuerzo muy fuerte de diferentes actores, los compañeros y otras personas, que también merece ser replicado en otras reservas biológicas y otras áreas silvestres del país. Y también es un ejemplo del trabajo colaborativo interinstitucional para el control y la protección, porque el trabajo que hace la Reserva Biológica con aliados estratégicos como la Fuerza Pública, como el Centro Científico Tropical, como el Bosque Eterno de los Niños, al final volvemos a lo mismo, vemos hacia afuera, porque si nos quedamos en nuestra isla no vamos a poder conservar lo que tenemos adentro. Y creo que la Reserva Biológica ha sido un ejemplo de ese trabajo colaborativo también que merece ser replicado en otras partes del país, incluso a lo interno del ACC. Así que después de toda esta información solo me queda decirles felicitaciones a la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y vamos por otros 50 años de hacer las cosas diferentes, de pensar diferente
para que permanezca nuestra reserva. Y muchísimas gracias a la UCR por recibirnos y porque entre los dos este matrimonio está funcionando, diría yo. Muchas gracias. A continuación, los dejamos con un video que muestra una reflexión del señor Álvaro Acosta, pionero del movimiento cantonal que impulsó la creación de la reserva. Siempre ha sido amante de la naturaleza y un conservador. Se inició con la adquisición de lotes baldíos, donde con el dolor del alma, como él dice, tenía que cortar algunos árboles para construir un rancho y dar señal de que había actividad en él. Entonces, durante la presidencia de León Cortés se instauró la colonia palmareña y se entraba por el Cerro del Azahar. Estuvo en la organización para crear el recinto universitario en San Ramón y una vez logrado en él, le da la idea de crear una reserva y que fuera administrada por la universidad. Por largos 20 o más años ofreció los terrenos de su propiedad, donde se desarrollaron las primeras actividades de campo de la universidad bajo la administración del máster Rodolfo Ortiz. Muy a menudo acompañaba a los grupos de estudiantes hasta acá, bueno, hacia el otro lugar, y como dijo él en una frase para cerrar, su satisfacción personal es que la reserva cayera en manos de la universidad para conservarla. Ese es don Álvaro Acosta y un resumen flash. Muchas gracias. Me siento sumamente feliz hoy y tal vez la emoción y todo no me deje hablar. Anduve por Australia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Fui desgraciadamente jefe de un grupo que después pasó a la isla de Nueva Guinea y formé parte de la, como dice uno, de la Legión o de la División Aeronaval número 32 del Ejército de Estados Unidos, destacado en Nueva Guinea, al mando del general MacArthur, Douglas MacArthur. Ahí me tocó ver un bosque como esto que hay aquí, convertido de la noche a la mañana en un erial. Y aquí volví con la ilusión de tener un lugar en Costa Rica con un bosque parecido al que había allá. Aquí vine yo por ahí de 1968, algo así, no tengo la fecha. Entré con un señor Honoré Loman, que lo había mandado a Estados Unidos a trabajar en la triangulación de Costa Rica. Y así conocí aquí, mira ahí. Por eso no les agradezco a ustedes hoy la bienvenida, sino que más bien yo se la doy a ustedes. Bienvenidos a visitar
el paraíso terrenal. Aquí no vive Eva, pero hay un bosque que es incomparable y que les transmito la obligación de conservar esto. Consérvenlo a la fuerza si es necesario, a costa de la vida si es urgente. Seguidamente escucharemos al máster Alberto Hammer Salazar, quien nos presentará la charla titulada 50 años de ciencia y formación, el legado académico de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que me complace muchísimo estar hoy acá para saludar a los viejos compitas de la sección de biología, a los viejos compañeros de administrativos, docentes, a mis expupilos que se encuentran hoy por acá, algunos como docentes, otros como funcionarios del SINAC. No sé si se me fue Hugo Pérez, pero también me complació mucho saludarlo. También a Anto, a Rodrigo Morera, que son de los más arcaicos que podemos encontrar por acá, de los viejos compañeros. Por eso, yo soy de los mismos, somos de los mismos, no se preocupe. Entonces, siempre es una alegría cuando la vida le permite a uno, en esa espiral que es la vida, encontrarnos de nuevo. Un saludo especial para las autoridades de la sede de Occidente, para los compañeros y compañeras del SINAC, que para mí fueron mis hermanos. Y en algún momento en Cocles hicimos un manifiesto conjunto en el que participé activamente, un manifiesto interesante para que el gobierno no creara más áreas silvestres hasta tanto no se consolidaran las que teníamos en aquel momento. Bien, decía Merrill que esto que vivimos ha sido un matrimonio, ¿verdad? Ese matrimonio me tocó a mí recibir y poner anillos también en el 2021. Eso, si hubiera sido una boda en una iglesia, probablemente si alguien hubiera dicho, si alguien tiene que decir algo, dígalo ahora o calle para siempre, probablemente hubieran saltado voces que decían, no, eso no, la reserva es de la universidad, porque ya teníamos muchos años de estar creyéndonos que eso era así. Sin embargo, quienes hemos pasado por la función pública sabemos que hay un principio que es innegable, que es el principio de legalidad. Y bueno, hay que leer el marco jurídico en el cual me tocaba actuar, y ese marco jurídico era la ley de creación de la reserva. Un marco jurídico que hoy
aún siguen con algunos pendientes y ahora vamos a tratar de ver algunos de esos pendientes. Este buen matrimonio al principio fue, como todo, los primeros meses muy bonitas, algunas partes, pero otras no tanto, ¿verdad? Y empezamos también a marcar la cancha que nos tocaba administrar. Y esa cancha afortunadamente ya tenía límites claramente establecidos. Pero la tenencia de la tierra no era, adentro era un hervidero de propiedades privadas las que habían, incluso en algunos lugares hasta 7 planos que se traslapaban uno sobre el otro. Y esa fue una de las áreas en que empezamos a trabajar, a ponernos de acuerdo entre los compañeros del MINAE y la Universidad de Costa Rica. Digo la Universidad de Costa Rica porque siempre, cuando estuve ahí en la dirección, siempre sentí que era la Universidad de Costa Rica, que no era Hammer o la dirección de la reserva la que decía las cosas, era el peso de la Universidad de Costa Rica. Y fue así también como en el camino fuimos encontrando algunas cosas que no estaban bien. Entre ellas pillamos a un funcionario del área de conservación de la oficina regional que a través de una hija quería apropiarse de unas tierras dentro de la reserva. Eso lo denunciamos cuando era doña Elizabeth Odio, la ministra, y ocurrieron 2 cosas. Una menor, que fue la sanción para los funcionarios que estaban involucrados. 3 cosas ocurrieron. 2, una resolución del Ministerio del Ambiente, de la ministra, en la que decía que el visado de los planos dentro de las áreas silvestres protegidas debía de hacerse el estudio de campo, que el funcionario que iba a poner el visado, o para poner el visado debía hacerse un estudio de campo para verificar las condiciones de esas propiedades. Y el tercer hecho fue de que a partir de ahí el MINAE pasó la reserva del área de conservación de Tilarán a la cordillera volcánica central. Desde el punto de vista ecológico, la reserva está en la cordillera de Tilarán y forma un gran conjunto con el Bosque Eterno de los Niños, con la Reserva Biológica de Monteverde y con el Parque Nacional Volcán Arenal. Todo es una sola unidad ecológica funcional. Esos 3 hechos ocurrieron a partir de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también deberíamos haber firmado ya a esas alturas 3 convenios, porque uno era de 2001 a 2011 y el otro debería ser de 2011 a 2021, pero no se firmó, sino que se ha firmado otro. Eso significa también los altos y bajos que ha tenido esta relación. Bueno, vamos a hablar un poco de la investigación en la reserva, la evolución de la investigación en la reserva. Las 3 pilares fundamentales de la universidad son la investigación, la docencia y la acción social. Estos 3 aspectos se habían venido desarrollando en la reserva de manera espontánea, natural, porque esa es la naturaleza de la universidad: la docencia, la investigación y la acción social. Y esto es lo que dice el artículo 4 de la reserva. Dice que debemos hacer conservación, docencia, investigaciones científicas y la administración de la reserva, en convenios con el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, refrendados por la Contraloría General de la República. ¿Quiénes hacen investigación? ¿Quiénes han hecho investigación? Bueno, la investigación se ha hecho desde la UCR, la UNA, el Museo Nacional, el INVIO en su momento, pero también por extranjeros como la Universidad de Ulm, la Universidad de Bielefeld, la Universidad de Hohenheim, yo creo que así se pronuncia, no estoy seguro con esa pronunciación. Y esto sobre todo se dio a finales en la época de los años 90
y en el 2000. También participaron la Universidad de Pensilvania en los 90s y 2000, sobre todo un grupo que nos visitaba todos los años a final del año. Durante el tiempo en que estuve de director, propiciamos una comisión científica española para un proyecto que le llamábamos InvarTrap, que era el inventario de artrópodos de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. ¿Qué temas se han investigado? Bueno, sistemática de plantas y de artrópodos, esto es, hacer inventarios básicamente de la biodiversidad que tiene la reserva, sobre ecología, sobre ecofisiología de plantas, esto lo trabajaron mucho los alemanes, sobre química de plantas, sobre suelos, edafología, sobre clima, sobre administración general, sobre tenencia de la tierra y sobre la divulgación científica. Es interesante volver al tema de tenencia de la tierra. Recuerdo en una oportunidad una directora me llamó a cuentas a la dirección y me dice, mira Hammer, es que creemos que le estás invirtiendo mucho tiempo al tema de tenencia de la tierra y eso es una gestión que tiene que hacer el MINAE. Y yo, con todo el respeto, le dije, mira, usted lo que quiere es que yo me suba a la torre de cristal de la Universidad de Costa Rica y me olvide del problema de conservación más importante que tiene la reserva. Y ese es de la tenencia de la tierra. Si yo no tengo algo, eso es de otro. Entonces, la tenencia de la tierra era muy importante. Y bueno, lo que hice fue abandonar, desde el punto de vista administrativo, el tema de tenencia de la tierra, pero lo convertimos en un asunto de investigación. Así es que varias tesis surgieron a raíz de este asunto y gracias a todos esos esfuerzos, tanto de mucha gente de la universidad como del MINAE, hoy por hoy me complace mucho saber de que cerca del 80% de la reserva forma parte ya del patrimonio natural del Estado. Bueno, ¿y cuándo se ha realizado esa investigación? Ahí en ese cuadro, que dicho sea de paso, me pusieron esto de tarea y tener este cuadro me llevó varias horas de trabajo para recopilar la información. Como ustedes pueden ver, hay una especie como de campana que se forma ahí en los procesos de investigación a lo largo del tiempo y ahí partimos de 1976 con un par de investigaciones y ahí va subiendo 17, en el 91 al 95, 91, del 96 al 2000, 129 investigaciones, que fue el punto más alto, y luego viene bajando de 2001 a 2005 con 94. ¿Esto a qué se debió? Bueno, si el pensamiento que tenemos hoy hubiera sido el mismo de aquellas épocas, les cuento que nada de esto hubiera ocurrido, porque hoy algunas personas que están ocupando puestos en oficinas administrativas pretenden que la estación biológica sea como un edificio de los que encontramos allá en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, pero eso no es posible, y por dicha no pensaban así. Como bien decía Anto en el video, cuando nosotros empezamos a ir era en un rancho de latas viejas que tenían las paredes un nombre y era Araguanín. ¿Recuerda, Anto? Araguanín, allá en las afueras de los límites de la reserva. Y ahí íbamos caminando horas de horas por el río con el salveque lleno de víveres, de cosas, porque eso nos movía. Y había una persona que nos movía, que era el profesor Rodolfo Ortiz, y creíamos en el proyecto, creíamos en don Rodolfo, creíamos en lo que íbamos a hacer. Y siempre creímos en eso. Incluso cuando se levantó la estación, creímos en esas oportunidades que se abrían no solamente para nosotros, sino para muchísimas más personas e investigadores. Bueno, pues aquí, gracias a esa e incluso a las condiciones precarias de la estación biológica al principio, don Rodolfo, con el apoyo de las autoridades universitarias de acá de la sede, en particular de personas que recuerdo como don Elian Campos y más adelante don Eva Araya, pero antes de eso,
los que estuvieron creyeron mucho en él y se hicieron convenios con universidades alemanas, particularmente la Universidad de Bielefeld y de Ulm, y empezaron a venir un contingente de alemanes a hacer sus tesis de doctorado y postdoctorado. Y es por esa razón que ya para 1986 al 90 ya tenemos 17, pero empiezan a salir publicaciones del 91 al 95. Vean ustedes la cantidad de publicaciones que hay en esa época y luego el quinquenio siguiente. Yo recibí parte de ese contingente de alemanes que vinieron, de extranjeros que vinieron, y por esa razón es que de 2001 al 2005 aparece 94, ¿verdad? En esa época nosotros determinamos que la investigación en relación con los artrópodos era mínima, casi no habían. Don Rodolfo era botánico y obviamente la cercanía que él tenía con colegas botánicos era mucha, mientras que con la parte de la zoología, sí, con la escuela de biología se habían hecho ya inventarios de mamíferos, de aves, de reptiles y anfibios, pero era muy poca la información que existía de artrópodos, particularmente eran por el Museo Nacional y por el INVIO, que el INVIO tuvo también un parataxónomo ahí, pero la información del INVIO no era accesible para la UCR, porque el INVIO era muy cerrado en ese tipo de cosas. Entonces, esta ha sido la dinámica. ¿Qué pasó después? Bueno, ya los alemanes dejaron de venir más o menos en el primer quinquenio de este siglo. Eran unos cuantos los que venían. Yo tuve la oportunidad de ir un par de veces a Alemania a promover la reserva, pero no, digamos, ya los profesores en la Universidad de Bielefeld ya habían cambiado y no se continuó con ese proceso. Lo que hicimos, les comentaba en la parte de artrópodos, fue que a través de un colega del Museo de Insectos de la UCR conocimos a un español que venía con frecuencia a la reserva y logramos con este español montar una expedición científica española. Entonces vinieron 5 investigadores españoles y esculcamos gran parte de los insectos de la reserva y han aparecido varias especies nuevas de grupos como chapulines y esperanzas y algunos otros insectos acuáticos. Falta muchísimo que investigar en esta parte. Eso es lo que ha ocurrido, pero ahora ¿qué está pasando? Bueno, la estación, ya lo sabemos, está cerrada desde 2018. Y digo de la estación porque ciertamente la reserva no se puede cerrar, es un área silvestre que sigue teniendo procesos ecológicos naturales y los procesos de conservación, de control y protección hay que seguir haciéndolos. En este caso, afortunadamente, gracias a esa buena relación que hemos tenido, que se dice en las buenas y en las malas, el MINAE ha estado en estas malas, el SINAC ha estado en estas malas y ha sostenido con ahínco el asunto. En particular, y debo reconocer aquí al compañero Manuel y a los demás compañeros, Vindas y compañía, que han estado ahí de la mano con Randall, porque ellos no solamente tienen la camisa del SINAC bien puesta, sino que ellos conocen los procesos históricos que vivió la reserva y muchas horas estuvieron haciendo voluntariado también en la estación. Por eso para mí siguen siendo familia de la UCR y los de la UCR familia del SINAC, y estoy seguro que así lo siente Randall también. La estación biológica está en medio de la jungla, eso hay que entenderlo. Está a 11 kilómetros de la calle principal que va hacia Bajo Rodríguez, a 4 kilómetros de la calle principal que va hacia la colonia palmareña. Está en medio de la jungla y nosotros no podemos esperar
que ahí en medio de la jungla para hacer investigaciones biológicas tengamos un hotel 5 estrellas o algo que se le parezca. Está bien que se necesitan condiciones mínimas necesarias, pero es eso, condiciones mínimas necesarias. Durante más de 30 años se operó la estación biológica sin mayores problemas y bueno, hubo un problema desafortunado que quizás no se atendió como debía atenderse en su momento, porque era una orden sanitaria por contaminación en buena, ese fue el argumento que conozco, por contaminación de los alimentos o del agua, ¿verdad? Eso a cualquier negocio se lo pueden hacer, pero tiene una solución que es relativamente sencilla y es de cumplir con la normativa para eso. Aquí se nos complicó de una manera tan grande que el problema se convirtió en una bola de nieve, tanto así que llevamos ya varios años con la estación cerrada. Como decía Merrill, hay una palabra que coincidimos y es la de la voluntad. Decía Albert Einstein que hay una fuerza que es superior a la mecánica, a la eléctrica, a la atómica, que es la fuerza de voluntad. Esa fuerza que movió seguramente a Ronald Reagan y a Gorbachev a echarse un vodka y decir, ¿por qué no le ponemos fin a esta carajada de la Guerra Fría? ¿Verdad? Es cuando la gente se sienta a conversar y a ver las posibilidades para resolver los problemas. Cuando uno está convencido de que los problemas todos tienen solución, es cuestión de sentarse y entre todos conversar para buscarle esa solución y, diciéndolo en términos del bosque, buscándole la comba al palo. Es decir, buscándole la mejor gamba al árbol. ¿Qué sigue? Bueno, estas dos instituciones que están involucradas con el manejo de la reserva son dos universos diferentes. Y en esto yo quisiera que el mensaje más para las autoridades de la sede que para el MINAE. El MINAE está muy bien ubicado en lo que tiene que hacer. Yo creo que la Universidad de Costa Rica es la que le falta un poco más de ubicación al respecto. Somos dos universos diferentes, la Universidad de Costa Rica que hace docencia, investigación y acción social y el SINAC que su naturaleza es básicamente la conservación, el control y la protección del patrimonio natural del Estado. El MINAE está dividido en áreas silvestres protegidas, en corredores biológicos, ahora corredores interurbanos, áreas de protección, ríos, nacientes, etcétera, los sistemas marinos costeros, entre muchos otros. El MINAE tiene como 23, 24 instituciones bajo su sombrilla, pero en términos generales el SINAC es de manera muy general esto. Y para el MINAE, para el SINAC, esta área silvestre es una reserva biológica, es eso, es un área silvestre protegida con la categoría de manejo de reserva biológica y está muy bien y se atiende en ese sentido. Pero ¿qué pasa con la Universidad de Costa Rica? La Universidad de Costa Rica es docencia, investigación y acción social. Está dividida en facultades, escuelas, secciones, carreras, en sedes regionales, estaciones experimentales, centros de investigación, institutos de investigación. ¿Y qué es la reserva dentro de este universo del organigrama universitario? ¿Qué es? No está, no existe, no hay nada que nos amarre a este panorama. Quiero decir con esto que nosotros desde la universidad se debería hacer un esfuerzo para tipificar la función de la reserva en el universo administrativo de la Universidad de Costa Rica. Entonces, desde el punto de vista de las áreas silvestres protegidas del SINAC, una reserva es un área esencialmente inalterada que encierra elementos de flora y fauna y ecosistemas únicos que deben ser preservados. Sus objetivos son la conservación, la investigación y la docencia. Las actividades turísticas son incompatibles con esta categoría de manejo. Por eso es que no se puede favorecer el turismo masivo en el lugar, aun cuando en algunas páginas usted encuentra cómo llegar a la reserva, ¿verdad? O sea que no es posible llegar a la reserva si usted no tiene un objetivo claro que esté enmarcado en conservación, investigación o
la acción social. Esto es que, por ejemplo, la investigación que hagan los extranjeros es una actividad turística, no como tal, sino que es una actividad de científico, de turismo científico, porque los turistas llegan, digamos, quienes llegan con ese fin de hacer turismo científico, pero no es el turismo masivo el que se persigue. Bueno, pues como les decía, el MINAE está bien ubicado, pero desde el punto de vista también del MINAE existe un principio que se llama el principio de potestad de imperio sobre las áreas silvestres protegidas, y esto se deriva de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad. Pero, como ya bien lo decía Merrill, esto es una excepción, y es una excepción dada por una ley en particular. Entonces, esta es un matrimonio que, como bien decíamos, hay que valorarlo bastante bien. Desde la UCR, que es la reserva, esta es una fotografía del profesor Rodolfo Ortiz de 1992 de la estación, que ahora ya está, tiene el mismo perímetro, pero con otros materiales más resistentes. ¿Qué dice el estatuto orgánico como para contextualizar? Dice que el artículo 8, que la Universidad de Costa Rica está constituida por facultades, escuelas, departamentos, secciones, sedes regionales, institutos y centros de investigación, estaciones experimentales, unidades especiales de investigación y unidades de apoyo a la investigación y servicios administrativos y técnicos, ubicados en la ciudad universitaria de Rodrigo Facio y en otras regiones que fuesen escogidas por la institución para el mejor cumplimiento de sus funciones. He subrayado estaciones experimentales y unidades especiales de investigación. Dentro de esto hay, de reciente creación, la unidad especial, como una unidad especial de investigación, la red de áreas protegidas, que eso fue creado por el Consejo Universitario en mayo de 2012. Ahí tenemos una lista de las áreas protegidas que incluyen esta red, dentro de las cuales está la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Sin embargo, la reserva tiene una excepcionalidad en la lista, y es que hay una ley que la crea, y hay un convenio entre la UCR y el MINAE, que es el que rige las actuaciones entre las dos instituciones. Y esto porque podría ser que la red de áreas protegidas tenga políticas que sean comunes para todas las áreas silvestres, pero que no necesariamente apliquen para la reserva. A mí me parece excelente la creación de esta red de áreas protegidas, porque ciertamente la universidad tenía un montón de fincas que con un valor de conservación muy importante y que no tenían un marco legal dentro de la universidad para eso. Me parece excelente. Por ejemplo, aquí en San Ramón hay al final de la lista aparece Nueva Reserva de San Ramón, y esto es una propiedad que recibió la Universidad de Costa Rica en carácter de donación, que hasta donde yo entiendo no se ha hecho casi nada por ella, y entonces sí que los esfuerzos de la RAP deberían dirigirse mucho ahí, y por supuesto seguir apoyando las acciones de la reserva. Pero esto lo hago con el comentario es para contextualizarlo, de que hay una ley que es la que pone, que es el marco jurídico que hay que seguir para la administración de la reserva. Ahora, ¿cuál es el marco legal que tenemos? En esta resolución de 2022 también se publicó en la Gaceta el reglamento de la reserva. Este reglamento está hecho con base en el Reglamento General de Institutos y Centros de Investigación. Eso significa que estamos a un paso de que la reserva se convierta, desde mi humilde opinión, en una estación experimental biológica para enmarcarla dentro del universo del organigrama de la Universidad de Costa Rica. ¿Y qué pasa como estación experimental biológica? ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, primero que se asignaría un código presupuestario propio a esta unidad de investigación, y así se cumple con el artículo 5 de la ley
de creación de la reserva que dice que el Poder Ejecutivo y la Universidad de Costa Rica aportarán en sus presupuestos los recursos necesarios para la correcta administración y conservación de la reserva. ¿Qué ha hecho la Universidad de Costa Rica hasta ahora con los asuntos presupuestarios? Bueno, pues que ha dado presupuesto para que exista un director, que ese debería ser el término desde la Universidad de Costa Rica, aunque sea coadministrador, pero debería ser un término de director, que antes eran 3/4 de tiempo, ahora es medio tiempo, o sea que se le ha disminuido, y para el personal administrativo de la reserva, eso es todo. Sin embargo, se necesitan recursos para dotar a la estación de equipo de investigación, de equipo de transporte, de equipo misceláneo para el mantenimiento, etcétera. Y entonces, digamos que con un código presupuestario, la Universidad de Costa Rica le puede decir al MINAE o al SINAC, mire, nosotros estamos aportando la suma de 100 millones de colones anualmente para hacerle frente a este proyecto. No como ahora que hay que sumar puchitos de un lado y de otro para esto. Quizás el reto es iba a decir grande para la Universidad de Costa Rica, sino que más bien el reto es para terminar de darle jaque a lo que la ley dice, y es contextualizar las funciones de la Universidad de Costa Rica dentro de la reserva para los próximos 50 años. Que la historia que estemos contando dentro de 50 años sea una historia diferente a esta. Que sepamos que efectivamente es lo que ha sido, es una unidad de investigación. Yo no sé, comparativamente con centros e institutos de investigación, estaciones experimentales, si podamos hacer sumas de cuánta investigación se ha producido, cuántos artículos académicos se han producido, para ver si la reserva ha cumplido con ese objetivo sin ser una estación experimental o un centro de investigación o algo por el estilo. Yo por eso quería traer esto acá a compartirlo con ustedes, porque creo que ese es uno de los retos más importantes que nos quedan. Y ojalá que este matrimonio de MINAE y UCR sea muy duradero y sea en beneficio de la conservación del patrimonio natural del Estado. Lo que le ha dado la reserva a Costa Rica y a San Ramón, que de alguna manera Merrill lo vislumbraba, es muy interesante. Hay muy pocos lugares en el mundo en que se conozca tan bien la biodiversidad y tanta biodiversidad como San Ramón. San Ramón ha sido un cantón privilegiado con la cantidad de especies que se le han denominado como ramonenses, ramonensis. Y yo he dicho que hay desde lo más sublime, como una orquídea que se llama Pleurotalis sanctis ramonis, hasta lo más chabacano o pachuco que podría haber, que es un insecto acuático que se llama Siphocentrum moncho. Ese es el nombre científico, Siphocentrum moncho. Pero aquí, afortunadamente, San Ramón tiene muchas virtudes y entre ellas están la buena pluma que hay para escribir poesía y cuento y novela. Entonces eso opaca también esta otra parte de la historia natural de San Ramón. Que si yo fuera de San Ramón, tuviera un megaterio y un mixotoxodón, que fueron esos dos grandes elementos de la fauna de la prehistoria que descubrió don Alberto Manuel Brenes y que miden 4 o 5 metros de altura. Entonces hacer monumentos colosales de ese tamaño natural, como para decir, San Ramón es y ha sido biodiversidad y la cuidamos y la queremos. Muchísimas gracias a todos y todas. A continuación tendremos un segundo bloque de videos en el que observaremos una recolección de momentos en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes.
Para finalizar esta actividad, escucharemos la ponencia del doctor Randolph Villalobos Vega y del bachiller Manuel Alfaro Alpizar, coadministradores de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, quienes nos presentarán la charla titulada Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, una historia de conservación y colaboración institucional, en la que abordarán la evolución histórica de la reserva y su modelo administrativo de administración conjunta. Buenas. ¿Ya está funcionando? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Sí. Muy bajito, ¿verdad? Compartimos, Manuel. Hola. Un poco nada más, eso ahí nos ordenamos un poquito. Buenas. Tomamos la decisión de hacer la presentación compartida y ahora tenemos solo un micrófono, entonces va a ser todavía más compartida. Manuel, que lo pruebe. Emanuel. No. Hola. Así nos la jugamos. ¡Oh! Hola. Tomamos la decisión de tratar de resumir la historia de la reserva a los 50 años en una presentación de 30 minutos. Tarea difícil, pero vamos a ver cómo nos va. Tenemos mucho del guión escrito porque no queremos perdernos nada de lo que recopilamos y también no queremos dejar de recordar a algunas personas que han sido súper importantes para la reserva. Les agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a esta presentación, cuyo propósito es presentar, Manuel, no nos presentamos. Bueno, buenos días. Mi nombre, como ya bien lo mencionaron, es Manuel Antonio Alfaro. Soy el coadministrador de la Reserva Biológica por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para nosotros es un placer que ustedes estén hoy acá. Gracias por su presencia y esperamos informarles de la historia de la reserva. Y mi nombre es Randolph Villalobos Vega, coadministrador junto con Manuel por parte de la Universidad de Costa Rica. Entonces, les decía, el objetivo de esta presentación es presentar una visión integral de la historia, el contexto de creación y la evolución del modelo de administración conjunta de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Nos interesa compartir no solo el contexto en que se creó esta área protegida, sino también cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo, especialmente en relación a un modelo de gestión compartida entre la Universidad de Costa Rica, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Queremos invitarles además a que tengan esta frase en mente. La REBAM representa un modelo único de conservación en Costa Rica al combinar protección de la biodiversidad con investigación académica y una gestión conjunta entre la UCR y el SINAC, promoviendo cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de capacidades para la gestión de esta área silvestre protegida. Durante la década de los 60 y 70, Costa Rica vivió un profundo cambio en su relación con el ambiente. El país enfrentaba una creciente presión sobre sus recursos naturales debido al avance de la frontera agrícola y la deforestación acelerada. En respuesta, emergió un marco político y social que impulsó la protección del patrimonio natural, como la promulgación de la Ley Forestal del 69 o el establecimiento de instituciones como el Servicio de Parques Nacionales en 1970. Antecedente directo a la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En ese contexto, también surgieron transformaciones significativas en
el ámbito académico. La Universidad de Costa Rica, mediante el proceso de regionalización, fundó el Centro Regional de San Ramón en 1969, como una parte de su compromiso con el desarrollo local y la educación superior fuera del Valle Central. Esta visión coincidió con el auge del movimiento de conservación del país, lo que generó una oportunidad estratégica para vincular la producción académica con la gestión y la protección del ambiente. La creación de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en 1975 fue un reflejo de ese momento histórico, un punto de encuentro entre el fortalecimiento de políticas ambientales, la expansión institucional de la UCR y una visión integradora de la conservación, la educación y la investigación científica. Para comprender cómo llegamos hasta aquí, es necesario hacer un breve recorrido por los hitos históricos de la reserva. Lo que veremos a continuación no es solo una línea de tiempo, es el reflejo de 5 décadas de esfuerzos, de instituciones y organizaciones, decisiones estratégicas y desafíos, sobre todo mucho compromiso. También es un homenaje a las personas y colectivos que desde distintos ámbitos han hecho posible la existencia y la permanencia en esta reserva. Y ya alguno de ellos los mencionó doña Merrill cuando hablaba de colaboradores y más bien socios estrella, diría yo, como la gente del CCT, del Bosque Eterno de los Niños, que nos han apoyado en estos procesos de conservación. Bueno, aquí tenemos la foto de don Alberto Manuel Brenes, naturalista y educador visionario, quien durante las primeras décadas del siglo XX realizó una valiosa labor de exploración, recolección y documentación de la biodiversidad de los bosques de San Ramón. Su legado científico ha sido una inspiración para generaciones posteriores. Comenzamos este recorrido en un contexto complejo. A mediados de los años 70, Costa Rica perdía más de 60.000 hectáreas de bosque por año. Era urgente establecer mecanismos reales de conservación. Bajo ese escenario, el 10 de junio de 1975, mediante el decreto 4960-A, se crea la Reserva Forestal de San Ramón, con una extensión de 7.800 hectáreas. Esta no fue una iniciativa centralizada, todo lo contrario, fue impulsada desde San Ramón por el Comité de Desarrollo Universitario de San Ramón y figuras clave como Álvaro Acosta Rodríguez, al cual escuchamos antes, y con el respaldo del Centro Regional de San Ramón de la UCR, que ya comenzaba a proyectarse como un actor importante en la región. Desde sus orígenes, esta reserva estuvo pensada como un espacio de conservación, pero también como una plataforma para la investigación y la educación universitaria. Esa visión integradora es lo que le da su mayor valor agregado hasta el día de hoy. En esta lámina pues presentamos lo que fue el decreto 4960-A y en el artículo 1 pues donde se establece la Reserva Forestal de San Ramón desde sus inicios. En 1976 se nombra al máster Rodolfo Ortiz Vargas como primer director de la reserva por parte de la UCR, cargo que ejercería por más de 2 décadas. Su liderazgo sentó muchas de las bases de lo que hoy conocemos como la gestión técnico-académica de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Un año después, en 1977, se aprueba la Ley 6084, que crea formalmente el Servicio de Parques Nacionales. Este fue un momento decisivo para el país porque permitió consolidar un marco legal claro para la conservación, incluyendo nuestra reserva. Estos 2 eventos, el nombramiento de un director visionario y la aprobación de una ley clave, marcaron los inicios de la reserva. Durante la década de los 80, el país ya contaba con un número importante de áreas silvestres protegidas, organizadas y administradas principalmente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entonces MAG. La administración se estructuraba en 3 direcciones generales independientes: la Dirección General Forestal, que se encargaba de las reservas forestales y zonas protectoras;
la Dirección de Vida Silvestre, que era la encargada del manejo de los refugios de vida silvestre, y la Dirección de Parques Nacionales, que administraba los parques nacionales, reservas biológicas y otras afines. Cada una de estas direcciones operaba con autonomía administrativa y presupuestaria y tenía competencias claras y separadas. Este modelo reflejaba una estructura institucional segmentada que aunque funcionaba en ciertos aspectos, también generaba duplicación y falta de coordinación en el manejo del territorio. Ahí podemos ver cuando se estaba creando la reserva o la estación en la reserva biológica en el año de 1983. Hacia 1988, en el caso de la Reserva Biológica de la Reserva Forestal San Ramón, actual REBAM, esta década también vio los primeros intentos formales de coadministración entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio del Ambiente. En 1986, el ingeniero Wenceslao Arguedas Herrera fue nombrado coadministrador por parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que en aquel momento se llamaba el MIRENEM. Este sería el primer funcionario asignado específicamente al rol de coadministrador de la reserva por parte del ministerio. Antes de él, el cargo fue ocupado de manera más general por José Rodríguez y Luis Fernando Sheikh Valverde, quienes también tenían a cargo otras áreas silvestres protegidas en la región. Hacia 1988, un hecho clave marcó el rumbo de las políticas ambientales del país, la formulación de la Estrategia Costarricense para el Desarrollo ECODES, un plan pionero que propuso fusionar las tres direcciones que mencionó Manuel hace poquito en una sola estructura bajo el concepto de áreas de conservación, buscando así mayor eficiencia y coordinación en la planificación del uso del territorio. Este proceso marca un paso importante hacia el modelo de coadministración institucional que se consolidaría con las décadas posteriores. En la década de los 90, marcó un giro determinante en la historia de la reserva. Comenzamos con un cambio de categoría en 1991, cuando la Reserva Forestal de San Ramón fue declarada oficialmente zona protectora mediante el decreto 20.172. Este cambio resultó muy preocupante, ya que en vez de fortalecer la conservación de la reserva, la debilitaba. Para 1992 se implementa en Costa Rica por primera vez una visión unificada de conservación, al adoptarse el concepto de áreas protegidas, con una perspectiva integradora del manejo territorial y del patrimonio natural. Para 1991 se promulga la Ley 7354, una iniciativa surgida desde la sección de Biología de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, con el respaldo de varios diputados de la zona como respuesta al cambio de categoría de reserva forestal a zona protectora. Esta ley transforma la zona en una reserva biológica, la categoría más restrictiva del sistema nacional, y le otorga el nombre de Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes en honor al botánico ramonense del mismo nombre. La ley consagra los principios de conservación, investigación científica y docencia como ejes de manejo. Este proceso contó con el respaldo del entonces ministro de Ambiente, el ingeniero Hernán Bravo Trejos, quien reconoció el vínculo histórico entre la Universidad de Costa Rica y el territorio, pero también planteó una inquietud, que la administración no quedara exclusivamente en manos universitarias. Por eso propuso que se estableciera un mecanismo de administración conjunta a través de convenios entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente. Y en ese sentido, rescatamos este párrafo que es básicamente una intervención del ministro de la época, que la universidad, básicamente, cuando usted revisa los documentos de Asamblea Legislativa y las discusiones que se dieron ahí, era mucho la UCR, miembros de la sede de Occidente, luchándola porque la reserva se convirtiera en reserva biológica, y le pedí a un colaborador muy cercano, a David, que está aquí conmigo, que revisáramos otra vez los documentos de esas discusiones de Asamblea Legislativa, y nos encontramos con el nacimiento de la situación del matrimonio con las condiciones que las tenemos hoy en día.
En él decía el señor ministro, hay un tema muy importante en la ley que quizá es el que más me preocupa y es sobre la administración. En el texto original se dice que su administración la mantendrá la Universidad de Costa Rica por medio de la sede Occidente. Quiero proponerles que este fuese una posibilidad. Debo reconocer que la UCR y el Grupo de Conservación ARCA han hecho lo posible o han hecho posible que esta reserva se mantenga en el estado en que se encuentra ahora. Han dado una lucha muy importante para defender esta zona, pero considero que atar la administración por ley directamente a la UCR vendría a romper el esquema que existe en el país para administrar las reservas biológicas y los parques nacionales. Sin embargo, no quisiera bajo ninguna circunstancia que nosotros, como servicio de parques, perdiéramos ese esfuerzo que ha hecho la universidad en esta área. Entonces, lo que sugiero es que la potestad para dar en administración esta zona a la UCR se diera al servicio de parques para que pueda dar en administración programas dentro de la reserva, que se le dé uno o todos los programas, pero siempre que sea el servicio de parques el que tenga esa potestad de exigir a través de un convenio con la UCR sobre lo que se va a hacer en el área, dándole la potestad de administración. Acá en la ley 7354, en el artículo 4, está muy claro que se faculta a la Universidad de Costa Rica, a través de la sede de Occidente, a llevar programas de conservación, programas de docencia, de investigación científica y la administración de la reserva biológica, mediante convenios, como ya bien explicaba el compañero Randall, ante el Ministerio de Energía y Minas, y que fueran refrendados por la Contraloría General de la República. Y en el artículo 5, pues el Poder Ejecutivo de la Universidad de Costa Rica aportará en sus presupuestos los recursos necesarios para la correcta administración y conservación de la reserva. En la segunda mitad de la década de los 90 se caracterizó por una importante consolidación institucional. En 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente. Con esta ley se validó legalmente el concepto de áreas silvestres protegidas, dotando de una base jurídica a lo que hasta entonces eran arreglos más administrativos que legales. Luego, en 1998, se da un paso aún más significativo en la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, establecido así por el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad. El SINAC integra funciones antes separadas y representa la máxima estructura pública de conservación en el país. En el ámbito interno, en la REVAM, en 1999 fue un año de transición. Culmina la dirección de Rodolfo Ortiz Vargas, quien había liderado la reserva desde sus inicios, y ese mismo año asume la dirección el máster Alberto Hammer Salazar Rodríguez, que se mantuvo en el cargo durante 8 años. Este cierre de década refleja cómo la REVAM no solo consolidó jurídicamente, sino que también empezó a estabilizar su estructura de gobernanza académica institucional. En la década de los 2000, inicia con pasos decisivos hacia la formalización de la coadministración. En el 2001 se firma el primer convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente, 26 años después de la creación de la reserva y 8 años después de que fuera reconocida legalmente como reserva biológica. Este convenio tuvo una vigencia de 10 años y, aunque imperfecto, constituyó el primer marco oficial de colaboración entre ambas instituciones. Ese mismo año, el SINAC designó al señor Félix Villalobos como contraparte del convenio. Aunque él se desempeñaba como guardabosques, su rol no era administrativo ni exclusivo para la reserva, pero ofreció apoyo ocasional en control, vigilancia y temas de tenencia de la tierra. En el 2002, la Universidad de Costa Rica publica el primer reglamento interno para la administración de la reserva, a través de la Gaceta Universitaria. Aunque hoy necesita actualizarse, este documento ha sido la principal guía normativa interna por más de 2 décadas. Además, ese mismo año se iniciaron
de manera conjunta entre la UCR y el SINAC los primeros estudios formales sobre la situación de la tenencia de la tierra en la reserva, un tema central para la consolidación legal y administrativa. Hacia mediados de la década de los 2000 se logró un avance fundamental. En el 2006, el entonces director Alberto Hammer Salazar publica el primer plan de manejo para la reserva, un documento que define objetivos de manejo, estrategias de conservación y normas operativas de la reserva. Este plan se convirtió en un instrumento técnico y de planificación clave para orientar la gestión institucional en los siguientes años. De hecho, sirvió mucho para hacer esta presentación. En el 2007 concluye la gestión del profe Hammer y asume el máster Ronald Sánchez Porras, quien estaría al frente durante 8 años, aportando continuidad institucional y promoviendo mejoras en la infraestructura. Ese mismo año, el ingeniero José Antonio Salazar es nombrado coadministrador por parte del SINAC, lo que refuerza la intención de consolidar una gobernanza compartida. En el 2008 se incorpora al SINAC el bachiller Manuel Alfaro Alpizar, quien asume un rol activo en la continuación de los estudios de tenencia de la tierra iniciados en el 2002 durante la administración de Hammer. Su vinculación fortalece la dimensión legal y territorial de la reserva, que ha sido uno de los desafíos históricos más persistentes a lo largo de su administración. Y si ustedes ven ahí, eso hace referencia a lo que decía Hammer. La primera vez que yo vi esta figura fue precisamente en una exposición de Manuel, en donde mostraba cómo en algún momento, a la hora de colocar todas las propiedades, existía aproximadamente unas 11.000 hectáreas en reclamos dentro de las 7.800 hectáreas de la reserva. Lo que implicaba, ¿verdad?, que había un montón de gente que quería aprovecharse y mucha gente que reclamaba tener propiedades ahí, ni siquiera sabía dónde estaban. Durante la primera mitad de la década del 2010, la REVAM atraviesa una etapa marcada por cambios administrativos frecuentes y por la ausencia de un convenio vigente entre las instituciones administradoras. En el 2011 venció el primer convenio de coadministración entre la Universidad de Costa Rica y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, firmado en el 2001. Y aunque ese instrumento marcó un hito formal, pasaron 10 años antes de formar un segundo convenio. En el 2014 se me designó como administrador de la reserva, lo que marcó el inicio de una nueva etapa desde el SINAC, desde donde entonces me ha tocado trabajar con 4 coadministradores por parte de la Universidad de Costa Rica, don Ronald Sánchez, el máster Ronald Sánchez Porras, la máster Liz Brenes Cambronero y el máster Ismael Guido Granados. Y actualmente con el compañero Randall Villalobos Vega. En el 2015, un año después de mi designación como administrador de la reserva, la máster Liz Brenes Cambronero asumió la dirección por parte de la Universidad de Costa Rica, luego de una gestión de 8 años del señor Ronald Sánchez, la cual se enfocó de manera importante a mejorar la infraestructura y el acceso a la estación biológica. Si bien durante este periodo aún no se cuenta con un marco formal actualizado, se mantuvieron esfuerzos de coadministración en temas claves, así como algunas gestiones administrativas. En el 2018, la máster Liz Brenes Cambronero deja el cargo de la dirección de la REVAM tras 3 años de su gestión y asume el máster Ismael Guido Granados. Guido Granados hereda un escenario complejo, un convenio vencido, 2 órdenes sanitarias y un plan remedial que no prosperó. En ese mismo año, la infraestructura de la REVAM también se vio afectada por eventos climáticos extremos, los cuales causaron daños importantes al camino de acceso, al sistema de generación hidroeléctrica y al acueducto de la estación, lo cual complicó muchísimo el mantenimiento del edificio. Estos eventos marcaron un punto de inflexión para la estación biológica. Después de 35 años de operación ininterrumpida, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica ordenó suspender las actividades en la estación.
La acumulación de órdenes sanitarias, los efectos recientes del clima sobre la infraestructura, sumado a la crisis fiscal que atravesaba el país y la controvertida reforma tributaria impulsada por el Gobierno de la República, hicieron insostenible la continuidad de su funcionamiento. Esta medida impactó de lleno la labor académica, logística y científica de la Reserva. No obstante, este cierre no fue un retroceso absoluto, sino un llamado urgente a repensar la sostenibilidad y la responsabilidad compartida en la gestión de la Reserva. En esta coyuntura, la coadministración recayó mayoritariamente en el SINAC. Bajo el liderazgo de Manuel Alfaro Alpizar, se mantuvo el control y la protección del área al tiempo que se avanzó en la negociación de un nuevo convenio y se trabajó en la implementación del plan general y los planes específicos. Nos brincamos una mano. Perdón. Entonces, iniciamos con un momento realmente complejo en el 2020, marcado por la pandemia del COVID-19. En el caso de la UCR, casi todas las actividades de la sede Occidente en la REVAM fueron suspendidas. El personal de la estación fue reasignado a otras funciones y la estación quedó temporalmente olvidada. A pesar de ese contexto tan difícil, ese mismo año se logró la firma del segundo convenio entre el SINAC y la Universidad de Costa Rica, con una vigencia de 5 años. Fue un paso crucial para la reactivación y el compromiso institucional de la Reserva. En ese mismo año, el máster Ismael Guido Granados deja el puesto de director después de 3 años en el cargo y seguidamente me tocó a mí asumir la dirección de la Reserva por parte de la UCR. En un contexto crítico, la estación estaba deteriorada, sin personal asignado y con muchas restricciones operativas impuestas por las autoridades, tanto de la UCR como del Ministerio de Salud. Aún así, logramos avanzar en la formalización del comité administrador, tal como lo establece el nuevo convenio. Este comité quedó conformado por 2 representantes de la sede Occidente y 3 del SINAC, constituyendo por primera vez una estructura formal de coadministración con la participación clara y equilibrada entre ambas instituciones. Esto sin duda es un hito importante en la historia administrativa de la REVAM. Eso, compañeros, es como estaba la estación después de ese impasse, después de pasar por la pandemia y por todas esas calamidades, poco a poco comenzamos a mejorar la situación en la Reserva, en la estación. A partir del segundo semestre del 2021, iniciamos un proceso intenso de recuperación de la infraestructura de la Reserva. Se rehabilitaron caminos, senderos e instalaciones básicas. Además, comenzamos a gestionar el retorno del personal de la estación y la recuperación de la jornada del director. Poco a poco se fueron reactivando algunas actividades académicas, aunque todavía sin poder utilizar la estación biológica como base operativa. Todo esto fue posible gracias a un verdadero trabajo en conjunto entre el SINAC y la Universidad de Costa Rica, que permitió consolidar la coadministración, no solo como un concepto, sino como una herramienta práctica, funcional y efectiva. Ya en el 2023 dimos un paso clave. Iniciamos los estudios técnicos para la rehabilitación integral de la estación biológica. Este proceso ha sido liderado por la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR, bajo la directriz de la Rectoría, y contó también con la colaboración de la Unidad de Salud Ocupacional y la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la Universidad de Costa Rica. Por supuesto, el propio Comité Administrador de la REVAM, como representante de la coadministración SINAC-UCR, ha estado presente en todo el proceso. Y a partir de ese momento hemos estado compartiendo muchísimo tiempo con los compañeros del SINAC, y estas son unas fotos de los últimos años en donde a veces los compañeros del SINAC son mayoría, a veces los de la UCR somos mayoría. Ahí estamos apoyando
una actividad de control y protección con los compañeros del BEN y los compañeros del SINAC. Ahí estamos en una sesión de trabajo con Merrill en la estación biológica. Por ahí somos mayoría UCR porque estábamos viendo la estación y lo que se requiere para ponerla a funcionar de nuevo, ahí con Manuel supervisando. Y algo que nos da mucho gusto fue poder comenzar o retomar las giras académicas a la reserva, porque así como Manuel y yo y Alonso y muchos de los compañeros que ahora trabajan para la reserva, todos somos hijos de la reserva y ahora estamos en este punto tratando de seguir defendiéndola y seguir luchando, seguir básicamente perpetuando el trabajo que en algún momento Antonieta y Hammer y los otros profesores que fueron nuestros tutores, ellos trabajaron muy duro por esto y nosotros nos sentimos muy comprometidos con la causa de crear nuevas experiencias, de que haya muchachos que vengan a aprender a la reserva, que aprendan a armar a la reserva y que ojalá el día de mañana estén en los puestos en los que estamos nosotros ahora. Bueno, este es un planito y aquí voy a salirme del guión, voy a comentarles este mapita que ven ahí. Ese es el plano de las 5.800 hectáreas que se escribieron en el 2024. Lo que está en verde son fincas que fueron adquiridas en el 2012 y 2014. Un proceso que inició en el 2002, como bien lo describió Hammer, ¿verdad? En todo el trabajo que él hizo con la parte de tenencia, que fue fundamental para que nosotros, y hablo del SINAC, lográramos esta consolidación de 6.300 hectáreas, que creo que es un paso muy importante en la consolidación del patrimonio del Estado. Esto no es fácil, son muchas giras de campo, muchas mojadas, ¿verdad? Es un proceso bastante grande e inversión también por parte del Estado que se logró. Y todavía falta 1.500, la fe es, bueno, si Dios nos da vida, pues llegar a consolidar las 7.800, hay un proceso por seguir adelante. Un hito importante en este 2025 fue que el Ministerio aprueba el plan remedial, ¿verdad? Que tenemos rato de estar arrastrando ese proceso, pero en buenos términos y con pasos pequeños pero firmes hemos ido logrando. Y hoy estamos celebrando un 50 aniversario de, digo yo, no una reserva, sino de instituciones y de un país que quiere que se mantenga la conservación. Y la reserva es mucho de lo que ya se ha dicho, es investigación, es docencia, son muchos procesos, pero yo quiero resaltar algo que me marcó en un momento que estuve con un grupo, con el compañero Randall allá cerca de la estación, donde vi estudiantes que pasaron de no conocerse cuando ingresaron y cuando salieron eran amigos, porque la tecnología los ha absorbido tanto que muchos de los jóvenes hoy día no comparten nada en sus aulas, con sus familias incluso, y la reserva les está permitiendo eso, volver a su humanidad, volver a conocerse, y eso creo que es muy importante rescatar, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho por parte de los diferentes expositores, pero esa parte humana, la reserva nos permite rescatar eso, porque los que han estado ahí, inclusive doña Merrill, mi jefa, ha estado ahí y sabe lo que es vivir una experiencia de 3 días compartiendo con personas, sin tener tecnología. Eso es muy enriquecedor y creo que es de rescatar. Y aprovechándome, Randall, perdón, yo quiero agradecer que este proceso de conservación ha sido de muchas personas que hoy no están aquí, inclusive yo quiero rescatar el aporte de la gente del Bosque Eterno. Los niños han sido guardaparques en campo. Cuando yo empecé acá en el 2008 era yo de campo, y esa estrategia de ir conociendo gente, incorporándonos y aliándonos con otras organizaciones es lo que nos ha permitido llegar acá. Gracias también a Randall por todo el trabajo que ha venido a hacer. Aquí en público se lo agradezco, es mucha la labor que le ha hecho, que ha pasado por muchas baches en un muy corto tiempo de estar con la reserva, pero yo sé que le ha metido muchas ganas. Muchas gracias a todos. Randall. Bueno, y para cerrar, básicamente esta es la situación ahora de la reserva.
Nos aprobaron el plan remedial para poder por lo menos reactivar la estación biológica de manera parcial. La idea es poder utilizarla durante el día y permitir que pequeños grupos de investigadores puedan trabajar en la noche. Estamos muy cerca, eso ya está aprobado. Lo que necesitamos es hacerle algunas mejoras a la estación para poder utilizar otra vez el espacio. La nueva administración, la rectoría, está apoyando mucho desde la rectoría, y ustedes vieron ahí el vicerrector, ellos han entendido muy bien la importancia del proyecto y están totalmente apuntados con el trabajo que se está haciendo. Obviamente estamos celebrando el 50 aniversario y es importante, ¿verdad?, ver hacia atrás, pero también ver hacia adelante. Ojalá que los próximos 50 años sean mucho mejores que los primeros. También estamos iniciando el proceso